Cuando se llega a hacer 100 pedidos en un día, es donde yo dije, esto es una locura. Esto verdaderamente es un negocio masivo. Para entender que el e-commerce, si bien es cierto, es un negocio que tú puedes improvisarlo y a lo mejor al comienzo te salga bien, con el tiempo esa improvisación te va a llevar a cometer muchos errores donde puedes perderlo todo. ¿No? 100 pedidos al día no lo logra cualquiera. De 10 e-commerce, ¿cuántos? Yo pensé que el 2024 iba a ser la mejor Navidad que iba a pasar en mi vida y fue la peor. Cuenta un poco acerca de qué nos pasó y dale contexto. La verdad no quisiera hablar de eso. En este primer año, ¿cómo la definirías de manera muy resumida? Bueno, como dice el título de esta temporada, ¿no? El origen del caos. Lo que comenzó en una conversación de amigos, hoy por hoy es un negocio de e-commerce que factura más de 6 cifras. Bienvenidos, mi nombre es Luigi, estoy con mi socio Joe y somos fundadores de Peruvians Ecom. Joe, ¿cómo estás, hermano? Bienvenido. ¿Qué tal, brother? Un gusto estar aquí. Bueno, en realidad lo hemos creado los dos el espacio. Antes que nada quiero contarles un poco, no tenemos preparado un guión, pero sí con mucha responsabilidad hemos preparado etapas de cómo podemos compartir nuestros conocimientos, nuestra experiencia, obviamente desde los inicios hasta más o menos la fecha en la que estamos, que ya hemos avanzado bastante. Aquí van a ver que nos podemos equivocar, van a ver que nos vamos a cholear, porque él me dice cholo, yo le digo cholo, y así sucesivamente. Vamos a tratar de que sea un podcast o una conversación bastante natural, ¿sí? Entonces, hermano, si tuvieras que contarle a la gente en pocas palabras qué somos como Peruvians Ecom, ¿cómo lo podrías resumir para que más o menos se vaya entendiendo? En pocas palabras, somos un negocio de comercio electrónico. Vendemos productos por internet y ese es todo el negocio en sí, ¿no? En un resumen súper breve. Súper breve a la yugular. Somos un negocio de internet, no tenemos ninguna tienda física y hoy por hoy nos dedicamos netamente a vender por internet distintos productos con distintas tiendas virtuales que poco a poco vamos a ir contándoles el proceso. Para entrar en contexto, porque tanto tú como yo sabemos que somos totalmente desconocidos en el mundo digital. ¿Cómo podrías contar un poquito acerca de ti para que las personas vayan conociéndote, quién eres, qué haces, a qué te dedicabas, y de ahí vamos hilándolo en cómo nos conocimos y cómo empezó el proyecto? Bueno, mira, yo soy una persona que recién en épocas de pandemia, digamos que me interesa el mundo digital, ¿no? Antes de eso, obviamente, era un cero a la izquierda y no tenía nada de conocimiento y ya fue recién en el 2020 que yo pude meterme al mundo digital, pero no precisamente en el e-commerce, ¿no? Me metí en el mundo de marketing de afiliados, Hotmart, los negocios que estaban de moda, ¿no? Pero no me llamaba mucho la atención el e-commerce porque hasta donde me habían dicho algunos contactos que hacen e-commerce, era un negocio donde no necesitabas quizás mucho capital como un negocio digital de infoproductos, pero era un poco más complejo, temas de logística, ventas, incluso temas de impuestos, tantas cosas que me habían pintado de una mala forma, entre comillas, ¿no? Entonces, recién pasaron 3 años desde 2020 que yo pude ver la realidad de las cosas de una manera totalmente distinta, ¿no? Y es que cada año salían nuevos modelos de negocios en el mundo digital, pero el e-commerce siempre era el que más se mantenía, ¿no? Claro, cuando dices salían nuevos negocios, te refieres a que siempre cada año hay un negocio digital que se pone de moda. Ejemplo, infoproducto, ejemplo, agencia de marketing, trading. Hay ticket, tantas cosas. Correcto. Con respecto a mí, yo tengo 35 años, hace más de 3 años que tengo una agencia de marketing, es por eso que lo conozco a Joe, y digamos que me apasiona todo lo que tiene que ver con marketing y publicidad. Tengo muchos amigos y muchos clientes que hasta el día de hoy tenemos una relación y siempre que nos juntamos hablamos de negocios o hablamos de marketing y es algo de mi día a día, ¿no? Entonces, en resumen, ese soy yo. Ahora, ¿cuál es el objetivo de este espacio para ti? Bueno, yo creo que el principal objetivo es documentar, ¿no?, nuestro proceso, que esto sirva de inspiración para las generaciones actuales y también las futuras. Hay mucha gente que busca emprender, ¿no? Pero muchas veces emprender es un camino complicado, con muchos obstáculos, y creo que esto puede ayudar a que
a que puedan un poco identificarse, ¿no?, con la vida de un emprendedor y cómo poder también construir procesos sólidos que no lleva, digamos, poco tiempo, es todo lo contrario, lleva mucho tiempo, ¿no?, mucho trabajo y pues que de aquí a algunos años puedan ver nuestro podcast en un canal de YouTube y digan, wow, pasaron tantos años para que ellos construyeran esto, pero al final lo lograron y yo también lo puedo hacer, ¿no? Excelente. Y no solamente eso, o sea, mucho de lo que dices yo lo resumo también en agregar valor. Creo que estamos en una etapa de nuestra vida, de nuestro negocio, de la cual hemos tenido muchas victorias, ¿no? Dentro de todos los fracasos que hemos tenido. Y siento que ahorita que decidimos hablar, estamos en un momento donde podemos agregar mucho valor a las personas. No solo, como tú has dicho, a las personas que estén en el mundo del e-commerce, sino en general en el mundo del emprendimiento. Porque nosotros, al estructurar nuestro negocio, que eso lo vamos a hablar en otros episodios más adelante, estamos como una temporada adelantada, ¿no? Vamos viviendo algo más estructurado, pero vamos a hablar de lo que vivimos hace un año, ¿no? Esa es la idea de este espacio. Entonces, nosotros nos hemos dado cuenta que no solamente es vender por internet, es procesos logísticos, estructurar un negocio, impuestos. Hoy día hemos tenido una reunión de casi 4 horas con el contador, que estoy convencido que ni tú ni yo teníamos mapeado que podía ser tan aburrido un negocio, pero es parte de. Entonces, va por ahí. Bueno, ¿cómo empezamos Peruvian Seco? Bueno, todo empezó con una conversación que tuvimos así casual, ¿no? Hace ya un año atrás, ¿no? Obviamente yo ya venía con una idea en la cabeza, pero estaba buscando un socio estratégico, ¿no? Porque la verdad es que en un negocio se necesitan muchos tipos de habilidades y bueno, es de sabios reconocer que quizás hay habilidades que uno no tiene del todo desarrolladas, pero que otra persona sí lo puede tener, ¿no? Entonces, si complementamos esas habilidades, ¿no?, ahí es donde nace una sociedad bien dirigida, se pueden lograr grandes cosas, ¿no? Entonces fue con esa idea en la cabeza que yo eh, me acerqué, me acuerdo, hace un año atrás a ti, ¿no? Ya nos conocíamos, obviamente, ya veníamos trabajando en otros proyectos también de marketing digital, pero bueno, el e-commerce era algo que queríamos probar, porque yo estoy seguro que tú también lo querías probar, seguramente habías escuchado por ahí algo del e-commerce, entonces nada, fui un rato a tu oficina, te hablé del negocio, te pinté la cancha como gato. Y bueno, Así empezó. de un día para otro empezó todo. Yo me acuerdo mucho que ese día que me buscaste para contarme la idea de hacer el e-commerce juntos, lo primero que hicimos es agarrar una pizarra. ¿Te acuerdas? Pusimos costos, publicidad, anuncios, temas y conocimientos que ambos tenemos. Obviamente hay un mundo de la publicidad donde tú me sacas amplia ventaja, pero quise aterrizar el proyecto en una pizarra y me acuerdo ahí clarito que el mismo día que me propusiste que hablamos y que lo pusimos en pizarra, por todos lados donde lo veíamos, y yo muchas veces soy perspicaz y trato de ver la tangente y la contangente de algo, nos dimos cuenta que era, por donde lo veas, era un negocio rentable. ¿Correcto? Y ese mismo día que estuvimos reunidos mucho tiempo, muchas horas, decidimos qué producto podía lanzarse. Ya venías estudiándolo tú, pero no estaba 100% validado, ¿correcto? Y así es como empezamos el proyecto exactamente en agosto del 2024. Y estamos ahorita a agosto también del 2025, ¿no? Es así como empieza. Sí, de hecho era un producto que yo le tenía bastante fe, ¿no? Y para que la gente lo sepa, aunque no puedo mencionar nombres directamente, pues el producto lo vendía una conocida tuya y bueno, al final sabíamos que era un producto que se vendía, pero sabíamos también que ese producto no se vendía a través del e-commerce, o sea, se usaban otros canales de venta un poco anticuados, ¿no? Obsoletos. Entonces yo pude identificar ahí una oportunidad para decir, wow, ¿por qué no probamos vender este producto por e-commerce? Y bueno, ya contaremos después qué fue lo que pasó, pero definitivamente fue una buena decisión. Por supuesto. Entonces, ese es Peruvian Silicon, así empezamos. Y para darle una secuencia y que se vaya entendiendo, ¿dónde ocurre la chispa para ti? ¿Dónde empieza o empezamos a agarrarle confianza al negocio y a tener una que otra victoria ganada?
Bueno, para mí la primera pequeña gran victoria fue cuando pudimos hacer por lo menos en un día, aunque no lo creas, 25 pedidos diarios. Porque recuerdo muy bien el proceso, o sea, empezamos con tan solo 3 pedidos diarios el primer Sí. día, del segundo día fueron 5 o 8 si no mal recuerdo, de ahí lo vamos a mostrar en las capturas de Tenemos evidencia de todo eso. y pasaron como 3, 4 días donde, wow, cualquiera que es nuevo en esto, nosotros lo éramos, ¿no? Pero la mayoría seguramente se desanimaría, ¿no? Y diría, wow, eso no funciona para mí. Pero de un momento a otro nosotros igual seguimos, ¿no? Seguimos y a partir del quinto, sexto día, pues los pedidos empiezan a explotar, ¿no? Y es Exacto, donde ya sí. empieza. Pero lo que dices es muy cierto, pero hay un momento que tú te debes acordar, que para mí es el momento de la chispa, que es justamente nosotros empezamos, como todo negocio, sin estructura, empezamos sin orden, empezamos solamente con un sueño. Es más, yo hacía la publicidad, yo a veces hacía guiones, yo a veces me encargaba de las ideas macro, de, de ver la parte de ventas, ¿no? Y los primeros que contratamos es a mi mamá, ¿no? Empezamos con Vero como vendedora y yo me acuerdo, y ahí me vas a dar la razón, que después de todos esos días del proceso de traer 3, 4, 5, empezamos días de 10, 25, 25, 25, hubo un día que trajimos 100 pedidos. Y Vero estaba de viaje con José y se habían llevado su cuaderno, sus celulares para vender y todo. Ellos cuentan que estaban en plena reunión, los habían invitado a un bautizo, iban a ser padrinos y todo el mundo los veía como bichos raros, pero era porque no podían dejar de atender porque eran nuestros vendedores en ese momento, ¿no? Entonces, cuando se llega a hacer 100 pedidos en un día, es donde yo dije, esto es una locura. O sea, esto verdaderamente es un negocio masivo. Ahora, es muy importante que se entienda que nosotros hemos empezado el año pasado en el e-commerce con la modalidad de contado contra entrega, ¿correcto? Quiere decir que nosotros cobramos cuando recién el pedido se entrega, ¿no? Es por eso que cuando subamos nuestras evidencias del Shopify, van a ver que alguna parte dice 0% de conversión, claro, porque ninguno de nuestros clientes paga con tarjeta, ¿no? Todo es contado contra entrega. Y ahí viene la primera enseñanza, la primera aprendizaje fuerte para mí, que es no todos los pedidos que llegan son pedidos que se venden, ¿no? Y una serie de márgenes que hemos aprendido a ver si llegan 100 pedidos, cuánto es una conversión mala, cuánto es una conversión básica, normal, buena, excelente. Ahorita ya tenemos todo estructurado, pero cuando empezamos podían llegar 10 pedidos y nosotros cerrar 2, ¿no? Y era como que el otro mundo, ¿no? Del tema de los pedidos. Yo creo que esa fue la chispa, cuando nos dimos cuenta y tuvimos que parar campañas, ¿no? Tuvimos que parar campañas, uno, porque teníamos una sola persona atendiendo, y de vez en cuando metías la mano tú, metías la mano yo para atención, pero no nos abastecimos en esa primera parte. Y yo creo que esa fue la chispa, ¿correcto? Sí, de hecho, concuerdo con eso también, ¿no? Porque 100 pedidos por día, la verdad que no lo veía algo, no difícil de lograr, pero no creí que llegaría tan rápido, ¿no? Entonces fue ahí donde también vimos la necesidad de poder incluso mejorar un poquito el tema de ventas. Ya creo que desde ahí ya tú empezaste a decir, wow, necesitamos contratar más personas, ¿no? Y bueno, o sea, fue muy rápido. Y es un poco por lo que te asociaste conmigo, ¿no? Eso tú me lo has contado, lo hemos conversado. Si bien es cierto, no solamente yo te considero, sino estoy convencido que conoces mucho del tema publicitario, anuncios, tráfico pagado sobre todo. Y yo siempre lo digo, ¿no? O sea, para empezar, el Perú no es un país donde la gente esté muy capacitada en esos temas, ¿no? Pero tú tranquilamente, con todo el presupuesto que has manejado de diferentes campañas, tanto a nivel nacional como internacional, debes estar tranquilamente en el top 5 en Perú de personas con más conocimientos en este ámbito. No, eso yo siempre lo comento porque es así tal cual.
Sin embargo, una de las cosas por las que te asocias conmigo es porque yo tenía también la otra parte. Si bien es cierto, tengo conocimientos básicos también de lo que es tráfico pagado, porque yo también empecé mi vida en el marketing digital como trafficker, Ujú. pero yo tengo más conocimientos, o mejor dicho, más experiencia en el tema de gestión empresarial, estructura de negocio, ¿no? Con un poco más de experiencia, que he hecho más negocios en ese aspecto, y creo que buscabas ese match y lo estamos a la fecha logrando, pero seguimos hablando de cómo fue hace un año, para no confundir un poco a Ujú. la audiencia. Entonces, para continuar esta parte, ¿cuál crees tú en esa época que estamos hablando ya de que hubo una chispa, ¿no? 100 pedidos al día no lo logra cualquiera. De 10 e-commerce, ¿cuántos? Tres, Y esto, dos. y eso, ¿no? Está siendo bastante optimista. Wow. Pero tú, evaluando este proceso, ya estando ahí, en ese momento que aprendimos y teníamos evidencia de que esto podía funcionar, ¿cuál crees que fue el salto al vacío que dimos? O sea, ese salto de fe que ni siquiera sabíamos qué iba a pasar y dijimos lo vamos a hacer porque lo hacemos. Si podría mencionar uno de ellos fue cuando decidimos añadir otros dos productos más a la tienda, ¿Ok? ¿no? ¿Por qué? Porque recuerdo que cuando empezamos, ¿no? Y esto fue algo que de ahí ya mejoramos en temas de procesos, nosotros comprábamos el stock y recién decidíamos validar el producto. Nos pasó de primer Hasta ahorita producto. tenemos regalos de Navidad en almacén. Sí, exacto, exacto. Entonces, eso fue lo que también pasó a la hora ya de intentar meter el segundo producto y luego el tercero. Llegamos a comprar un stock, pero recuerdo que al comienzo nuestra página de ventas no convertía. Y pasó ahí como una semana para recién validarla, pero en esos días estábamos un poco preocupados y decíamos, wow, ya compramos stock de este producto y de este, pero no convierte. Claro. Entonces, fue como que teníamos la obligación de que ese producto convierta y bueno, yo siempre me atribuí la responsabilidad, decía, wow, yo soy el único acá que tiene que hacer funcionar esto para que podamos empezar a vender. Pero bueno, al final salió bien porque esos otros dos productos que lanzamos hasta el día de hoy se siguen vendiendo. Sí, yo creo que tienes toda la razón cuando dices que el salto de fe lo dimos cuando decidimos añadir más productos a nuestra tienda. Yo creo que no solamente nos permitió facturar más, sino también darnos cuenta de que estábamos en un negocio totalmente escalable. Y yo sé que la palabra escalable hoy en día está recontra manoseada, recontra mal usada, pero si hay algo que tiene el e-commerce, es que es un negocio escalable, porque no tiene límites. Tú puedes venderle un producto a miles de personas en un lugar geográfico y después irte a otro, ¿no? Entonces, y muchas variantes más que nosotros al día de hoy evaluamos, diferentes indicadores que tienen que ver con eso que estoy diciendo. Pero sí creo que ese fue el salto de fe porque lo decidimos dar y decidimos agarrar plata de la que ya veníamos ganando, ¿no? Y nos permitió darnos cuenta que sí era el vehículo correcto. Sin embargo, hay algo más que me gustaría que no nos perdamos, que es la parte de los primeros inicios del caos. El primer tropezón que nos dimos. Te juro, que yo pensé que iba el 2024 a ser la mejor Navidad que iba a pasar en mi vida. Y fue la peor. Cuenta un poco acerca de qué nos pasó y dale contexto. La verdad no quisiera hablar de eso, pero bueno, sirve de aprendizaje. Bueno, fin de año, ¿no? El mes que más se vende en todo el Perú, no sé, me imagino que en todo el mundo también, ¿no? Em, ya estábamos, no sé si la palabra correcta es cansados, pero queríamos innovar también en otro rubro, ¿no? Porque estábamos en un solo rubro, ¿no? Y bueno, dijimos, wow, fin de año, ¿qué es lo que más sale? ¿No? Por ahí juguetes, a lo mejor, ¿no? Y el error que cometimos fue que, bueno, ya escogimos un producto por ahí para niños, lo compramos, pero en vez de separarlo en un ecosistema aparte, decidimos mezclarlo con, con nuestro ecosistema, nuestro embudo de los productos que ya veníamos vendiendo. Y wow, esa fue una pésima decisión porque prácticamente todo el historial, toda la data que habíamos acumulado en temas de aprendizaje, algoritmos, campañas, Pixeles. píxeles, pues todo se mezcló
Y no, o sea, al final los otros productos empezaron a bajar en ventas. Wow, podríamos darle muchos adjetivos a todo lo que pasó, pero en términos sencillos, pues digamos que combinar eso fue una mala decisión, bajó el rendimiento de muchos de nuestros pedidos, de nuestras campañas y wow. Vivimos un caos. O sea, realmente la Navidad del año pasado fue un caos. De lo que veníamos creciendo mucho fue, digamos, tener plata estancada invertida en producto, plata perdida en publicidad. Ya estábamos, nosotros hemos llegado a invertir el año pasado casi 1.000 soles diarios. Y esa inversión no es poca. Y la perdimos casi toda por mezclar todo eso. O sea, tratando de llevarlo a un idioma entendible, lo que tú dices, es mezclamos papas con camotes y al final no se terminó vendiendo nada y lo que se supone que era inversión publicitaria terminó siendo un gasto operativo. Perdimos todo el dinero en publicidad y no pudimos levantar el negocio de Navidad. Es más, hasta ahorita tenemos un juguetes en almacén. Entonces, yo aprendí de eso que antes de ver el negocio como qué más hago para seguir ganando dinero, al día de hoy, con las experiencias que ya tenemos y el modelo de negocio que estamos creando, ahora yo lo veo diferente. Y lo que aprendí es, primero es ver el propósito del producto y de un posible mercado antes de ver cuánto dinero puedes generar con el producto, ¿no? ¿Qué crees tú de eso? Sí, no, yo creo que lo contrario a caos es el orden, ¿no? Entonces, al final cuando haces las cosas desordenadas, nada puede salir bien. Y creo que eso nos sirvió como aprendizaje, ¿no? Para entender que el e-commerce, si bien es cierto, es un negocio que tú puedes improvisarlo y a lo mejor al comienzo te salga bien, con el tiempo esa improvisación te va a llevar a cometer muchos errores donde puedes perderlo todo. Claro, pero mira, es bueno lo que dices y me gustaría también ir dejando ciertas enseñanzas que para nosotros han sido fundamentales, ¿no? Porque parte del problema es el ecosistema que hay dentro del e-commerce, ¿no? Ejemplo, si hay mucha gente ahorita vendiendo cursos del e-commerce, eso desenlaza o termina en gente desordenada. Porque nosotros nos hemos dado cuenta que para levantar un negocio de manera profesional como el e-commerce, necesitas estructura de negocio. Quiere decir que si tú te metes a un curso donde te van a enseñar a conseguir un producto ganador, es bien complicado que tú lo escales porque tú tienes que hacer la publicidad, tú tienes que hacer los videos, tú tienes que hacer la estructura de los anuncios, la maqueta digital de campañas. Tú tienes que saber de presupuestos, tú tienes que saber de marketing. Entonces, estás hablando de lo que deberían pensar 4, 5, 6, 7 personas, hacerla una. Entonces, o vas muy lento o vas muy desordenado. Y hay ciertos principios que nosotros sí hemos aprendido y que me gustaría que de pronto lo puedas dejar evidenciado en el video. A nosotros nos costó dinero y tiempo. Por ejemplo, me gustaría que cuentes un poquito de cuál es el paso a paso de validar un producto, de lanzar un producto, de comprar el producto. No sé si puedes, de manera muy resumida, tocarlo. Yo sé que más estructurado lo vamos a tocar en otro episodio, porque hoy día ya lo hacemos, incluso tenemos diferentes áreas que se encargan de eso, pero al inicio, ¿cómo puedo ordenarme al inicio para no perder plata como nosotros lo hicimos? Claro. Bueno, primero lo primero es que el producto tiene que tener una alta demanda. Y muchas veces no necesitas preguntarle a ChatGPT qué producto tiene alta demanda porque tú lo vives en el día a día, ¿no? Incluso sin darte cuenta, a veces dentro de tu casa algún familiar pues tiene algún problema en específico y tú dices, wow, este problema lo tiene mi mamá, pero por ahí también lo tiene mi tía o la amiga de mi mamá. Entonces, muchas veces primero, antes de poder pensar directamente en el producto que vamos a comprar, es importante ver eh, la situación en la que se encuentra la mayoría de las personas, qué tipo de demanda existe en el mercado. Y luego, después de eso, obviamente, lo que también importa mucho es el precio del producto, porque para que tú seas rentable en el e-commerce, tienes que tener un margen de ganancia, porque el resto de margen lo vas a perder en temas publicitarios, envíos, pedidos que no se confirman, ¿no? Y una vez que tú tienes claro eso,
tú tienes que buscar ahora el proveedor, ¿no? El proveedor correcto que te va a permitir abastecerte del producto. Porque si tú no tienes un proveedor de confianza y que te asegure una cantidad mínima de stock, ya sea semanal o quincenal, entonces también vas a batallar con eso. Entonces es importante que tengas esos 3 puntos en cuenta para que luego después recién ya vayas al siguiente paso, ¿no? Que es validar no tanto el producto, sino la página de ventas, ¿no? Porque tú puedes incluso vender, esto me lo decía una persona que también es muy buena en el e-commerce, ¿no? Tú puedes vender hasta ropas por e-commerce, pero la clave está en cómo lo vendes, ¿no? Entonces a través de la página de ventas. Y bueno, después llamar la atención con ganchos publicitarios, anuncios, ¿no? Buenos videos, digamos que son como 5 pasos, ¿no? En resumido, claro está, ¿no? Porque detrás de cada paso hay mucha ciencia, hay mucha teoría también, ¿no? Que ya explayaremos más adelante, pero digamos que así podríamos resumirlo. Perfecto. Mira, hay una pregunta muy chévere que puede entrar en este momento que ya vamos cerrando el podcast porque queremos hacerlo de 30 a 40 minutos para que no sea muy aburrido. Si tendríamos que recomendar algo con respecto a la gestión de un e-commerce, de la parte inicial, ¿qué sería? En mi caso, por ejemplo, porque hay muchos puntos, o sea, nos quedaríamos cortos hablando en un podcast de todo lo que tiene que ver y todo lo que afecta de manera positiva o negativa a tener un resultado. Pero en mi caso, yo creo que si hay algo que tienes que saber a la hora de iniciar, es estructurar bien tus costos, lo que tú has dicho. ¿Cuánto me cuesta el producto? ¿Cuánto es lo posible o lo que estoy dispuesto a gastar en publicidad sin tener miedo? Bueno, nosotros hemos tenido productos que por cada pedido gastamos 25 soles. Y si tú traes 100 pedidos, ¿cuánto estás gastando? Y de los 100 pedidos que traes, no todos los cierras, ¿no? Entonces, si tú no tienes claro ese número, vas a sacar malas cuentas y vas a perder, ¿no? Entonces, casi lo más importante es estar claro con los costos. Publicidad, costo del producto y un buen precio de venta. En tu caso, y que no se repita obviamente, ¿qué recomendarías a esa persona que de pronto está mirando y está por lanzarse? Bueno, trataré de no repetir lo que dijiste, pero si hay algo que yo podría recomendar a una persona es que cuando elija el producto, ¿no? Se fije muy bien también en la calidad del producto. Y esto es algo que, bueno, nosotros en un comienzo, si bien es cierto, lo teníamos un poco mapeado, no nos preocupábamos al 100% en esto, ¿no? Pero no nos interesó. Exacto. Entonces, yo creo que la calidad es muy importante porque eso te va a asegurar más adelante una cartera de clientes que te pueden volver a comprar no solo ese producto, te pueden comprar otros. Y creo que la reputación que tú das como e-commerce es algo que desde un comienzo no es negociable y tienes que centrarte mucho en eso. Discúlpame que te interrumpa, pero hay un facto que tengo que decir. Nosotros hemos tenido vendiendo un producto un año sin posicionar esa marca. Y estamos empezando de cero, ahora sí, mejorando el producto y recién con la idea de posicionarlo. Claro. Entonces, esto desenlaza en que no vendas por vender, ¿no? Esa mentalidad chiquita de que me compro 50 unidades de esto y los trato de vender y le saco un margen, eso no funciona a la larga. Crea marcas, ¿no? Posiciona una marca que puedas a la larga vender y escalar constantemente en las ventas. Creo que ese es también algo que hemos aprendido mucho este año, ¿cierto? Sí, totalmente, ¿no? Y de hecho, si por ahí tengo que dar un tip más, ¿no? Un consejo más, es que también ya no le compres a personas que revenden. Y tú tampoco seas un revendedor. Ya hablaremos de eso más adelante. Claro, ¿no? Y yo creo que ya se acabó la chispa que tuvo el dropshipping. O sea, ya no funciona, por decirlo. Ya para ir cerrando, si tuvieras que definir nuestra historia, nuestra experiencia en este primer año, ¿cómo la definirías de manera muy resumida? Bueno, como dice el título de esta temporada, ¿no? El origen del caos, pues yo creo que hasta cierto punto ya hemos podido salir del caos, pero siento que aún falta todavía, digamos, ajustar unas pequeñas tuercas, ¿no? Entonces, digamos que en pocas palabras, este año que ha pasado hemos estado sobreviviendo
experimentando primero quizás, ¿no? Experimentando, viviendo en carne propia el caos, a ver qué se siente, ¿no? Y la verdad es que se siente bien, aunque no lo creas, porque es parte de vivir un proceso, ¿no? Tienes que vivirlo y no tienes que tenerle miedo al caos, no tienes que tenerle miedo al éxito tampoco, ¿no? Entonces, esta sería como el resumen de este año. Perfecto. Yo, muy alineado a lo que tú dices, yo siento que este año de aprendizaje lo puedo resumir en: me doy cuenta que un negocio tiene que ser pensado a largo plazo y no a corto o mediano plazo. Si quieres hacer algo muy grande, si quieres vivir de esto, tienes que pensar de 3 a 5 años como el inicio. Y es lo que nosotros recién este año hemos estado hablando, ¿correcto? Al inicio decíamos, veíamos el mes siguiente como el tiempo más lejano. Y hoy en día vemos de acá a 3 años en qué países más vamos a estar, o de acá a 5 años si vamos a poder entrar a Estados Unidos como queremos. Y yo creo que ese ha sido el aprendizaje más importante que he tenido este año en el negocio y nada. No sé, espero de todo corazón que las pocas cosas, porque es un tiempo bastante limitado, hablar 30, 35, 40 minutos, pero las pocas cosas que podemos haber dicho, espero que pueda en algo sumar. No sé si tú quieres concluir con algo y pasamos a la despedida final. No, bueno, en realidad lo único que me gustaría decir para finalizar es que muchas veces eh, la recompensa a lo que tú estás construyendo, como bien lo dijo acá Luigi, no es algo que se pueda recibir en pocos meses, ¿no? Al final la recompensa, todos los fracasos, ¿no? Y pequeñas victorias que obtienes, se da después de mucho tiempo, ¿no? Y es muy importante tener visión, ¿no? Tener una buena mentalidad, porque muy pocas personas realmente logran pensar a largo plazo a la hora de emprender un negocio. Y es muy indispensable que pienses a largo plazo, porque de lo contrario, en el primer obstáculo que se te cruza en el camino, simplemente vas a tirar la toalla. Y no queremos que hagas eso, pues, ¿no? Es por eso que hemos creado este espacio para que puedas aprender un poco de lo que hemos vivido y eso te sirva también, ¿no? De retroalimentación y también puedas hasta cierto punto no copiar nuestro trayecto, pero sí, digamos, construir tu propio camino teniendo una orientación clara, ¿no? De qué es lo que te va a tocar vivir y cómo puedes superarlo. Me gustaría darle expectativa al, a este conversatorio que estamos creando. Si bien es cierto, la primera temporada es el origen del caos, nosotros hemos creado toda una estructura de qué información podemos dar con el pasar del tiempo y sobre todo muy alineado a las metas y objetivos y el tiempo que tenemos estipulado. Aquí queremos hablar también de cómo ya hemos estructurado nuestro negocio. Vamos a hablar de cómo afilamos el modelo de negocio para escalarlo, cómo lo estamos escalando y cómo vamos a llegar a las 7 cifras este año. También vamos a hablar de expandiendo fronteras, porque en 2026 tenemos proyectos de entrar a otros países. Y por último, vamos a hablar de cómo queremos que Peruvians Econ lidere el futuro del e-commerce en Perú, no solamente en Perú, sino a nivel internacional, con un reto bastante importante que es entrar a Estados Unidos. Entonces, se viene mucha información por dar. Me gustaría dejarlos con eso para que sepan y estén pendientes de que podamos seguir transmitiendo un poco nuestra experiencia y por ahí atrás puedan ustedes aprender un poco y aplicar, obviamente, a su estilo todo lo que nosotros conversamos. Entonces, les agradecemos por el tiempo que se han tomado en ver el podcast y nada, con ustedes y con nosotros será hasta la siguiente oportunidad. Bye bye.